Buenos días otra vez. Seguimos con esta serie de entrevistas con profesionales del mundo de las adicciones, del mundo de la recuperación, en este sexto encuentro Adicciones Coruña. Este año, por motivos evidentes, edición online. Estamos haciendo estas entrevistas a través de Skype. Estamos grabándolas, editándolas y publicándolas para que las personas que vienen siguiendo este encuentro Adicciones desde está ya en su sexta edición, pues puedan aprender, inspirarse, motivarse de cara a plantear una recuperación o simplemente aprender lo que es el mundo de la salud y, de paso, desestigmatizar un poquito la figura del adicto en la sociedad, ¿no? Que siempre es un objetivo desde nuestros orígenes. Hoy tengo el placer, el gusto de estar con Arantxa Blecua, terapeuta y psicóloga en el Instituto Terapéutico Arantxa Blecua, en Zaragoza y en Huesca, en nuestra querida tierra de Aragón. Arantxa, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Alejandro, y muchas gracias por contar conmigo para poder ayudar un poquito a dar a conocer nuestro trabajo y a dar esperanza. Yo me gustaría en la entrevista poder dar esperanza, porque creo que la hay. Sin duda, sin duda. Yo estoy muy de acuerdo contigo, que es un punto clave. Hablamos poco de la esperanza, ¿verdad? Sí, Y, mucho, muy y- poco. y- y es curioso que nos hallamos en la enfermedad de la desesperanza, ¿no? Entre otras muchas cosas, la adicción, un adicto Sí, es una persona desesperanzada en muchos aspectos, ¿no? Así que me sí. gusta mucho que vayamos por ahí. Oye, ya de entrada, ¿qué te trae a ti al mundo de la recuperación de adictos? A esta locura, entre comillas, locura bien entendida, que es la recuperación de adictos y Bueno, pues a ver, yo pienso que la vida nos va llevando, ¿no? Y entonces yo trabajé muchos años en salud mental en Huesca, yo trabajé en un psiquiátrico de larga estancia, trabajé también en un centro de día, en un centro especial de empleo. Y bueno, esto me ayudó mucho, me ayudó a conocer la enfermedad mental en profundidad, ¿vale? Luego me ha ayudado mucho esto. Entonces, bueno, luego mi propia enfermedad hizo que yo necesitase ayuda, ¿no? Y bueno, lo que en primer momento lo ves como algo negativo, algo que, bueno, sufres tu enfermedad con toda su crudeza, pero bueno, empiezas un tratamiento y de pronto te das cuenta de que eso que ha empezado como algo negativo se convierte en algo positivo en tu vida, ¿no? Dices, empezó a dar sentido a mi vida, vi lo que quería hacer, ¿no? Entonces, como he dicho, que nada en la vida pasa por casualidad, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho de un escritor que me gusta, de Víctor Frank, ¿vale? Que dice que todo el mundo tenemos en esta vida una misión, ¿no? Que por muy pequeña que sea, solo nosotros podemos hacerla, ¿no? Entonces, yo siempre pues he considerado que, bueno, pues que yo puedo cambiar trocito, ¿no? Una parcela, como digo yo, ¿no? Y entonces, pues bueno, decidí que quería hacer esto. En ese momento, pues yo confiaba todavía en mí, ¿no? Y bueno, hubo una persona que fue el doctor de mi recuperación, que creyó en mí, que me esperanzó, que me animó a hacer todo esto, ¿no? Entonces, estudié psicología, estudié psicología, hice un máster en drogodependencias, hice muchos cursos de acompañamiento en pacientes psicóticos. Creo que es buena la formación, ¿no? Pero yo creo que lo que de verdad me ha enseñado, me ha formado, ha sido la sala de terapia. Creo que lo que me ha formado como terapeuta, como profesional, es el aprendizaje que nos da cada uno de nuestros pacientes, ¿no? El conocer la enfermedad, esto de visionar antes que ellos, ¿no? Para poderles ayudar, puedes venir antes de que el paciente lo sepa, ¿no? El adelantarnos a lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces, yo creo que esto es lo que llevo, ¿no? Mi propia experiencia personal, bueno, yo trabajé en psiquiatría y vi una forma de trabajar las adicciones con la cual, después de mi experiencia, yo no podía estar de acuerdo porque eran pacientes que tenían muy mal pronóstico y muy poca esperanza de una buena calidad de vida. sí. Con lo cual dije, bueno, pues allí voy yo. Así fue, Alejandro. Muy bien, muy bien. Estoy muy de acuerdo contigo, ¿no? Esa importancia de, más allá de curaciones, y Sí, más que nunca en una enfermedad incurable, ¿no? Esa labor de acompañamiento, ¿no? exacto. De Sherpa, ¿no? A mí me lo dijo un médico, además. Tú eres como un Sherpa, ¿no? Que has subido la montaña,
ya conoces los peligros de la montaña, pero haces una labor de acompañamiento. Dicho esto, el que va contigo, al que acompañas, tiene que ser él el que suba la montaña, ¿no? Y, Exacto, y bueno, exacto. esa labor del Sherpa, ¿no? Muchas veces, ¿no? De ir, bueno, y los que trabajamos con varias personas a la vez, los que trabajamos en grupo, también tener esa habilidad de ir ayudando a cada persona en el punto de la ascensión en la que se encuentra, ¿no? Hay gente que... Exacto. Y cómo cambia la labor y en la medida que tenemos herramientas, aprendizaje y experiencia y empatía, pues podremos ir conectando con esas personas, estén en el punto que estén, ¿no? De ese trayecto, ¿no? Exacto. Muy Ujú. bien. Oye, Arantxa, más allá de definiciones médicas, técnicas, más allá de lo que dice la Organización Mundial de la Salud, de enfermedad del cerebro, y ponernos a hablar aquí de dopamina y de Sí, hipotálamos, sí. ¿qué es para ti la adicción? Bueno, yo sí que solo me gustaría, porque creo que es muy importante remarcar que es una enfermedad que conlleva la pérdida de control, ¿vale? Porque creo que el objetivo principal de toda recuperación es recuperar el autocontrol sobre nosotros en nuestra vida, ¿no? Entonces, partiendo de esa definición que a mí me parece importante, tú me dices, ¿qué es para mí la adicción? Pues una enfermedad terrible. Yo creo que todas las enfermedades causan dolor, pero la adicción tiene un poder de destrucción, una capacidad de generar sufrimiento como pocas, ¿no? Además destroza vidas humanas, pero no destroza una vida humana, ¿no? Destroza además, por cada adicto que enferma, hay un grupo de personas alrededor, padres, hijos, parejas que enferman, que sufren, ¿no? Entonces, por eso yo pienso que es una de las enfermedades crueles, ¿no? El paciente es adicto. Luego tenemos a los coadictos, y ahí hay es una enfermedad sistémica que genera un dolor tremendo, ¿no? Luego tiene otra particularidad que yo creo que también es importante remarcar, que es que cualquier paciente cuando está enfermo busca ayuda, ¿vale? Yo sabemos que en nuestro trabajo a veces es más difícil el tener que retener al paciente y convencerle de que tiene que seguir ayudándose. Pues claro, uno tiene un dolor, va a un doctor a que le ayude, ¿no? Entonces el paciente niega que está enfermo al principio, ¿no? Entonces es muy difícil el abordaje, ¿no? Yo también quiero remarcar que no es que el paciente no quiera, o sea, no es que no quiera dejarse ayudar, es que no puede. No puede porque su enfermedad ha generado unos síntomas, ¿vale? Que están en su cabeza y que su autoengaño, el victimismo, y ellos piensan que no están enfermos, que es que tienen muchos problemas, que la vida les trata mal. Por eso, fíjate, pobrecitos consumen, ¿no? Entonces ellos no piensan que tengan problemas porque consumen, sino que consumen porque tienen problemas. Hacerles ver esto es muy complicado. Es complicado hacérselo ver al paciente, pero también a los familiares. Las personas que no han desarrollado una adicción, pues bueno, piensan que ellos dejan de consumir cuando quieren y esa propiedad se la atribuyen también al adicto, ¿no? El adicto, pues que deje de consumir, yo lo hago, ¿no? Entonces, es complicado. Pues claro, personas con una predisposición genética que se junta con otras causas desarrollan una adicción y entonces ya no está en sus manos dejar de consumir, necesitan un tratamiento. Entonces, claro, las familias muchas veces piensan que es una falta de voluntad. Y volviendo a lo que decíamos al principio, a mí me gustaría hablar de la enfermedad de la adicción, te cuento un poco cómo es para mí, pero creo que me gustaría hablar de la buena noticia que es que, bueno, se habla de crónica, con caída, un adicto siempre un adicto, por supuesto, y no como tú, ¿no? Cuando dices un exadicto dices, ay, porque no existen los exadictos, ¿no? Pero con una buena recuperación, y esto creo que habría que gritarlo mucho y hablar mucho de la recuperación. Hay que hablar de la enfermedad, pero hay que dar la buena noticia de que hay montones, y yo sabemos, de pacientes recuperados con una buena vida, me atrevo a decir que incluso superior al resto, porque se hace un trabajo personal, de psicoterapia, de crecimiento personal que nos permite vivir de otra manera. Entonces, yo veo a profesionales verdaderamente pesimistas, ¿no? Tú le hablas de un adicto y dices, sí, sí, pero es que es adicto, ¿no? En mi época de psiquiatría, yo cuando hacía acompañamientos a hospitales y así con pacientes psiquiátricos, con adictos,
muchas veces ya eran recibidos de otra manera, ya no se les miraba con los mismos ojos, ¿no? Y a mí esto me da mucha rabia, ¿no? Pero yo acabaría esta pregunta diciendo que es un proceso largo, que lleva muchas terapias, pero, pero que funciona y que la adicción creo que, no sé si tú lo compartes, yo a veces cuando lo digo en el grupo, al principio los pacientes recién llegados dicen esta mujer, les digo que muchas veces algo que llega a nuestras vidas las cambia y yo creo que no tendría la vida que tengo si no hubiera pasado por lo que he pasado. Y eso yo lo intento transmitir, ¿vale? Yo creo que, bueno, cuando generamos una resiliencia y como tales personas, pues vivimos de una forma mejor. Eso es para mí la adicción. Sí, estoy muy de acuerdo. Has tocado además varios temas que creo que son nucleares, ¿no? Has empezado hablando de que inicialmente es una enfermedad que, entre otras muchas cosas, consiste en una pérdida de control, ¿no? Ujú, ¿Qué pasa? Se hace muy problemático, porque ya reconocer que has perdido el control es algo tremendamente complicado, y más en esta sociedad en la que vivimos, ¿no? ujú. ¿Qué es lo que vendemos, ¿no? Vendemos control, vendemos eficacia, vendemos Sí, competencia, sí. y cuando uno pierde el control es tremendamente doloroso, ¿no? Y todavía un poquito más para las mujeres, en esta sociedad tan machista. Ujú. Es curioso Sí. como para una mujer es mucho más complicado reconocer esa pérdida de control, ¿no? Por los distintos roles sociales que existen, ¿no? Claro, muchas veces esta pérdida de control en el consumo, en nuestra vida en general, convive durante un tiempo con una cierta capacidad de control en otras áreas de la vida. Oye, pues si yo controlo en Ujú. mi trabajo, controlo en mi familia, en mi situación Sí. económica, etcétera, ¿no? Entonces se crea esa falsa sensación de control en tu vida cuando realmente esta no existe, ¿no? Has hablado de la enfermedad, de una enfermedad dolorosa. Yo tengo varios compañeros y compañeras que han, bueno, padecido otras enfermedades, cánceres graves y Sí, cosas sí. complicadas, ¿no? Todos ellos coinciden en que el sufrimiento que les ha generado su adicción es muy superior a que les haya podido generar cualquier otro tipo de enfermedad, ¿no? Sí, yo Enferme- también lo he compartido con personas. Ujú. Enfermedad familiar sin duda, ¿no? Consume uno, pero sufren todos, ¿no? Y luego me ha gustado mucho cómo has terminado, ¿no? Hablando de que, bueno, la adicción, la enfermedad, pues puede ser también una puerta a vivir bien, ¿no? Yo nunca utilizo la palabra felicidad porque tiene unas connotaciones Es casi, complicado. casi publicitarias. A mí me suena a Coca-Cola, ¿no? Sí. Pero una puerta a una vida en paz, en libertad, de independencia, ¿no? De independencia no solo de las sustancias, sino de muchas cosas más, ¿no? Es una puerta muy dolorosa, porque es una puerta muy dolorosa, peligrosa, muy cara, muy cara, pero sí que es una puerta, ¿no? Estoy muy de acuerdo contigo. Oye, Arancha, para las personas que nos pueden estar viendo, que todavía estén consumiendo, quizás sus familias, que puede que el consumo haya dejado de ser una fiesta hace tiempo y se puedan estar planteando un cambio, este cambio del que estamos hablando tú y yo hoy, ¿no? ¿Qué les dirías si nos estuviesen viendo? Pues mira, yo les voy a decir algo que aprendí de, antes he hablado de una persona que confía en mí, es el doctor Rubio, creo que tú has oído hablar de él, para mí es un referente en este mundo y es una persona que me enseñó mucho, ¿no? Y él decía una frase que yo se la he cogido prestada, y cuando tú te sientas delante de un paciente y es una frase que creo que hace buen efecto y le dices, qué día quieres dejar de sufrir? ¿Vale? Yo es lo que suelo decirles, ¿no? ¿Qué día empezamos? Venga, el día que quieras dejar de sufrir empezamos a trabajar, ¿no? Porque normalmente el paciente a todos los sitios se siente juzgado, ¿no? Se siente juzgado porque, bueno, pues se le tacha un sinvergüenza, eres mentiroso. Es cierto, ¿vale? El personaje que genera la adicción, pues el paciente para poder consumir tiene que mentir, gasta dinero, todas estas cosas, estas definiciones que la familia y la sociedad hace del paciente adicto en ese momento, ¿no? Llegan las familias, pues que nos está destrozando la vida, ¿vale? Pues sí, es cierto, el personaje del paciente hace todo eso, ¿no? Pero cuando tú te sientas enfrente, ¿no? Y de una persona y conectas y le haces sentir que tú sabes que está sufriendo, normalmente te empieza a mirar con otros ojos ya, ¿no? Porque dices, anda, usted sabe que estoy sufriendo.
viendo que los demás sufren, pero yo les digo, sé que tu familia sufre y sé que tú todavía sufres más, ¿no? Y entonces hay que intentar, yo lo que hago es intentar, con la información que ha dado la familia y él, intentar desmenuzar su vida y darle la vuelta a esos pensamientos, a esa manera de que él justifica su consumo, ¿no? Entonces es un poco montarle, pero sobre todo transmitirle que tú le entiendes, tú no le juzgas, y siempre tú lo sabes, ¿no? Que hay unos argumentos que escuchamos siempre, ¿no? Que no estamos acostumbrados a desmontar, ¿no? Sus excusas, que a la familia, pues bueno, se lo venden, como decimos nosotros, pero a nosotros no. Entonces, yo lo que, yo lo que les intento decir es que los comprendo, que sé que están sufriendo, que les voy a ayudar y que les puedo ayudar. Y normalmente te empiezan a mirar con otros ojos, Alejandro. ¿Mm? Estoy muy de acuerdo. Es ese momento mágico, ¿no? Cuando tienes una primera entrevista con alguien y entra por la puerta, pues, un saco de dolor, de culpa, de sufrimiento, de vergüenza, ¿eh? Y intentas, bueno, abrir una grieta ahí, ¿no? Abrir una Exacto. grieta y que ese saco de culpa salga de la sala, pues con un hilito de esperanza, o por lo menos replanteándose que las cosas quizá no son así, como las llevo viendo tanto tiempo, ¿no? Es muy importante. Oye, Arantxa, cómo afrontaste tu recuperación? ¿Hubo alguna dificultad principal que encontraste? ¿Qué fue lo más difícil? ¿Cómo te fue? Bueno, te cuento, yo a mis pacientes siempre les digo que la recuperación es un camino, ¿no? Y tú decides cómo lo vives, ¿vale? Eh, yo siempre he dicho que la recuperación es todo lo fácil y difícil que tú te la quieras hacer, ¿vale? Creo que a mí hay una definición que me gusta mucho. Hubo anterior un programa hace muchos años en la radio que curiosamente yo escuchaba y se llamaba Pasajeros en Tránsito, ¿no? Y cantaba la vida y peripecias de la gente. Entonces a veces le digo a mis pacientes, somos pasajeros en tránsito, ¿vale? Y viajamos de la destrucción, del dolor, de una vida horrible, ¿no? A una nueva vida, ¿no? Entonces, bueno, esto es un camino, es un tránsito que tenemos que hacer. Y ese es el que yo hice, un tránsito. Claro, tienes que aprender una vida con unas instrucciones diferentes para que el resultado sea diferente, ¿no? Entonces, claro, eso es complicado porque tu cabeza te dice una cosa, tu terapeuta te dice otro, pero bueno, es, yo creo, y lo creo firmemente, que para mí mi recuperación, y lo digo desde la honestidad, fue una liberación. Fue una liberación. Entonces, bueno, cuando uno no se comprende, eh, no duermes, yo no podía dormir, yo estuve 8 años sin saber dormir por mí sola. Entonces, todas las cosas que yo me generaban tanto daño cuando empecé a saber que es que yo tenía una enfermedad que hacía que pasase todas estas cosas, pues empiezas a ver tu pasado de otra manera, ¿no? Y puedes empezar a elaborarlo y a sacar el aprendizaje de esto, ¿no? Luego, pues, claro, está ahí el sentimiento de culpa, que cuesta quitárselo, pero es una gran enseñanza todo esto, ¿no? Una gran enseñanza y a diferencia de otras enfermedades, yo creo que como hacemos un cambio tan profundo, lo interiorizamos tanto, porque yo he conocido personas que han pasado enfermedades y durante ese tránsito en la enfermedad tienen unas ideas y viven el aquí y ahora, pero se les olvidan 4 seguidas, no lo interiorizan, ¿no? Luego yo creo que, bueno, en la recuperación pues, encuentras a otros pasajeros en tránsito, ¿no? Que me refiero al sagrado grupo, ¿no? Encuentras allí a unas personas generosas, ¿vale? Gente que te acompaña, que te comprende, que no te juzga, y creo que eso es maravilloso, ¿no? Los síntomas físicos son complicados, ¿no? Son complicados, síntomas físicos, pero bueno, te enseñan a llevarlos, ¿no? Cuando aprendes a manejarlos al lado del dolor que se ha vivido, pues, bueno, otra cosa es el dolor emocional, ese dolor que todos llegamos, ¿no? Y que es un proceso largo, es un proceso, eh, aprender a quererse, aprender a crecer, todos nos sentimos pequeños, es una enfermedad que no te deja crecer como persona, ¿no? Pero bueno, es un proceso que con ayuda se hace y que merece la pena, ¿no?
Y yo creo que dificultades, pues sí que las hubo, ¿no? Pero como la vida misma, ¿no? Y yo siempre digo también, a ver, esto es una enfermedad. Porque a veces los pacientes cuando dicen, jo, pero es que a mí no me apetece hacer esto, y digo, ya, pero es que esto es un tratamiento, es un proceso, es un tratamiento. No estamos aquí, hemos ido a hacer un paraje a no sé dónde, ¿no? Sino que es un tratamiento y tiene cosas que cuesta hacer. Pero yo me quedo siempre con lo que me regaló mi recuperación, ¿no? Y me regaló una vida nueva, me regaló estrenar una vida, y como dice la canción, que a mí me gusta mucho porque tiene para mí un matiz muy grande, y vivir la vida a mi manera, ¿sabes? Porque es muy importante esto que digo, porque la gente no vive la vida a su manera. Creo que cuando salimos y estrenamos una vida ya con una edad, decidimos cómo queremos vivirla, ¿no? Sin esas ataduras, sin esto que tiene mucha gente que no ha pasado por un corte en su vida y volverla a empezar, ¿no? Entonces, a mí esa canción me encanta y es verdad, vivimos la vida a nuestra manera. No sé si estás de acuerdo conmigo. Totalmente, totalmente. Me gusta cómo comparas recuperación con liberación, ¿no? En tu caso, ¿no? Mm, Y a mí me gusta mucho bueno, cuando a partir de una dependencia a las sustancias o a cierto tipo de conductas compulsivas, a partir de trabajar esa dependencia, porque no nos queda más remedio, porque nos lleva a un callejón sin salida, nos acerca a la muerte, podemos aprender a trabajar esas otras dependencias, ¿no? Esas otras dependencias que existen, ¿no? Porque yo siempre digo lo mismo, bien, éramos drogodependientes, ¿no? Bien, ¿de qué seguimos siendo dependientes ahora, no? Porque sigue habiendo dependencias. Vamos a seguir, seamos ambiciosos con nuestro bienestar, ¿no? A mí me parece muy bonito cuando, pasado el tiempo, con compañeros, con compañeras que van acumulando tiempo de recuperación, llegan a una conclusión a la que yo llegué un día. Fue doloroso llegar a ella, pero a veces nos miramos y decimos, es que yo no he estado bien nunca. Yo empiezo a estar bien ahora. Yo no recuerdo nunca en mi vida personas con 30, 40, 50 años más darse cuenta de que nunca han estado bien, ¿no? De que la vida, ya no solo el periodo de consumo, ¿no? De que la vida ha mm. sido tremendamente complicada. Bueno, no vamos a entrar ahora, ¿no? En nuestras personalidades, en nuestros perfiles emocionales, etcétera, ¿no? Pero es un momento también muy liberador, ¿no? Muy liberador. Oye, Arancha, ¿cómo trabajas? ¿Cómo planteas la recuperación de los demás? ¿Tienes algún método específico? Bueno, pues yo la planteo con ilusión, siempre, ¿vale? Y luego me gusta transmitir autenticidad, ¿no? Creo en lo que hago, creo que es muy, muy importante. Eh, el método que hacemos, creo que todos más o menos conocemos, ¿no? Creo que sería muy, muy extenso el explicar ahora cómo es una recuperación, ¿no? Estamos hablando un poco más en términos de cómo la planteamos, ¿no? Sí. Entonces, yo ya llevo años de experiencia, no soy muy joven y bueno, esto me hace sentirme segura de que si el paciente quiere, le podemos ayudar, ¿vale? Suena un poco, pero es verdad, yo sé, porque lo hemos hecho durante muchos años y tenemos muchos pacientes recuperados, afortunadamente, que si el paciente quiere, sé que lo que le estoy pidiendo va a tener. Y entonces eso hay que transmitirlo, esa seguridad, decirle, de verdad, que te puedo ayudar, que te lo aseguro. Para eso tienes que ganarte al paciente, ¿no? Hay veces que cuando los pacientes llevan poco tiempo, les prometemos esta vida, esto que hablamos, ¿no? Que sabemos que es cierto, ¿no? Que le dices, de verdad, es que vas a tener una vida diferente, vas a poder hacer lo que quieras, vas a disfrutar de la vida y se te miran y dices, esta mujer, ¿qué me está? Una paciente hace poco me decía, eh, mira, Arancha, es que a mí me ponías mala, porque yo decía, pero esta mujer, qué vida, happy flower, me quería vender, dice, y es que te tengo que dar la razón, es que estoy bien, es que estoy feliz, ¿no? Y cuando llegan esos momentos y nos podemos reír de todo eso, eso no tiene precio, Alejandro, eso Sí, no, es no tiene cierto. precio, ¿no? Entonces, mi método me has hecho pensar, ¿no? Que me dijiste, pues bueno, me dijiste un poquito por dónde iba a ir la entrevista y me hiciste pensar un poco en cuál es mi método, ¿no? Y creo que mi método es ser muy responsable, Alejandro. Mm, Adquiero una responsabilidad
Cada vez que entra una persona por mi centro, cada vez que una familia encomienda a alguien, se convierte en una persona importante, ¿vale? Y creo que eso hace que cuando el paciente percibe que no es palabrería, creo que esto cuando se siente se transmite, ¿no? Yo trabajo con Francisco, conoces, mi compañero, amigo y terapeuta que me acompaña, ¿no? Y pasamos mucho tiempo, muchas veces, ¿no? Me imagino que como todos, eh, buscando el camino para llegar a este que es rebelde, a veces le digo, Francisco, es que tenemos más intención de que se recupere él que nosotros, ¿no? Ocupamos mucho tiempo intentando llegar a cada paciente a su manera, ¿no? Y entonces, pues lo que hacemos es transmitir nuestra verdadera intención de ayudar a Alejandro, ¿no? Porque cuando el paciente llega, tenemos que acompañarle, tenemos que ayudarle a tomar decisiones que él no toma correctamente. Y si ese paciente no confía en ti, no cree en ti y no percibe que de verdad le quieres ayudar, es complicadísimo hacer nuestra labor. Entonces, yo creo que mi método es eso, ¿no? Es transmitirles lo importante que son para mí y que de verdad les quiero ayudar. Lo demás, pues a veces que los métodos tú sabes que son llegar a la persona, intentar agarrarle en ese momento. No sé, es un arte, yo creo, ¿no? Esto. Es un arte, estoy muy de acuerdo, ¿no? Y además esa confianza de la que tú hablas, ¿no? Una vez la depositan en ti, hace aumentar, si cabe, todavía más esa responsabilidad, ¿no? Esta persona confía en mí, cree en mí, ¿no? Y esa responsabilidad que ya tenemos de entrada, pues es todavía más grande, ¿no? Pero bueno, oye, hablando de responsabilidad, Arantxa, ¿cómo ves el mundo de la recuperación, de los recuperados en España, las opciones, las distintas ofertas que tiene de recuperarse una persona, tal y como está hoy montado el mundo de la recuperación en este país? Bueno, todos sabemos que en este momento, pues han surgido muchos centros, ¿vale? El mundo de las adicciones, bueno, siempre ha habido adictos, ¿no? Pero bueno, va creciendo y han salido muchos centros, ¿no? Yo sinceramente no tengo datos para hacer para darte una opinión con criterio de cómo se trabaja o no se trabaja. Pero sí que tengo sensaciones. Y esas sensaciones a veces me llegan, bueno, yo creo que somos personas, la gran mayoría de personas que llevamos centros ambulatorios, centros de ingreso, que hemos pasado por recuperaciones y a veces siento que no predicamos lo que hacemos, o lo que aprendimos, quiero decir. Cada centro tiene su personalidad, su manera de hacer, y hay veces que no nos comprendemos unos a otros y que hay veces que yo personalmente a veces me he sentido cuestionada en cosas, ¿no? Y dices, pero ¿y esta persona por qué me cuestiona? ¿Por qué no me llama y me dice por qué haces esto así, ¿no? Entonces a veces es un mundo un poco turbulento, por decirlo de alguna manera, y creo que nos hacemos flaco favor, porque creo que a mí lo que me gustaría es que todos los centros ¿eh? Trabajáramos en el sentido de dignificar todo esto de esta enfermedad que tiene tan mala prensa, ser nosotros los que seamos serios, los que nos respetemos entre nosotros y podamos dar la seriedad que esto tiene y dar una sensación de, como diría, no sé, de unión y de que sí, que es un mundo que hay competencia, pero bueno, creo que lo podríamos hacer mejor, Alejandro. Estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo que los que nos dedicamos a ayudar, a acompañar a adictos, tenemos una oportunidad fantástica con este asunto, ¿no? A la hora de ser coherentes, ¿no? De predicar con el ejemplo. Si estamos hablando en las Correcto. salas de terapia de honestidad, de tolerancia, de comprensión, de trabajarnos esas dependencias de las opiniones de los demás, de dejar de ser esclavos de nuestra imagen, de nuestro prestigio, de nuestro estatus, de nuestro... qué oportunidad más bonita tenemos con esto, ¿no? Sí que a veces has utilizado una palabra que yo creo muy correcta, ¿no? Es esa turbulencia, ¿no? Que viene a veces, ¿no? Cuando estás actuando, como hablabas antes, con responsabilidad, con un esfuerzo enorme, con ilusión, ¿no? Y a veces surgen situaciones en las que sientes que, bueno, que no se está entendiendo, no se te está comprendiendo, ¿no? Bueno, pues ahí también tenemos una oportunidad nosotros de hacernos un trabajo personal con ese tipo de cosas, ¿no? Es un reto porque a veces no es fácil y bueno,
a veces en el día a día, en lo cotidiano, pues a veces nos arrastra un poquito este tipo de Sí, situaciones, ¿no? sí, Pero, sí. pero bueno, estoy de acuerdo contigo. Oye, Arantxa, terminando, este 2020 pues va a pasar a la historia como un año, vamos a decir, raro, diferente, ¿vale? Especial. Complicado, complicado. Complicado. ¿Cómo lo has vivido tú personalmente? ¿Cómo te has organizado con el trabajo? ¿Cómo crees que, bueno, los adictos, adictas en recuperación, algo que les puedas decir acerca de este año, que les pueda ayudar, que les pueda servir, algo que te haya servido a ti? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, ha sido un año complicado y hemos tenido que vernos durante mucho tiempo con los pacientes a través de una pantalla del ordenador, ¿no? A mí no es lo que más me gusta, ¿no? Pero yo a los pacientes, ¿qué les diría? Enhorabuena, ¿vale? Porque creo que lo han llevado verdaderamente, a mí me ha sorprendido, lo han llevado bien. Hemos puesto muchos recursos, hemos estado todas las tardes. El confinamiento lo recuerdo en una habitación, terapia tras terapia, todos juntos. Y bueno, y algunos, sorprendentemente, al pararse, cosas que a veces nos lo decimos, tienes que parar, se ha parado el mundo, ¿no? Y se han encontrado con su interior, con, su, con las cosas que de verdad tenían que mirar, ¿no? No mirar al mundo. Bromeábamos mucho en las terapias y yo estaba feliz y tranquila porque, claro, tú sabes que cuando un paciente empieza, pues tiene una serie de limitaciones, de pautas, y entonces, claro, focaliza con su terapeuta. Entonces, claro, nos reíamos porque decíamos, qué bien lo tienes, me decían, ¿eh? Como ahora nos lo pone Pedro Sánchez, ya no focalizamos contigo, ¿no? Entonces hemos vivido momentos entrañables, creo que hemos entrado en nuestras casas, Entonces, de verdad, a mí me han sorprendido para bien, ¿eh? Em, Creo que no sé, nos ha unido de otra manera. Hemos pasado un periodo y creo que a mí me han ayudado mucho los pacientes, esas terapias. Em, yo recuerdo un día que me llamó la mujer de un paciente, y dice, Arantxa, muchas gracias. Digo, ¿qué pasa? Y me dice, si vieras a Javier, dice, estábamos en casa y dice, oye, espera, me voy a arreglar para terapia. Dice, se ha arreglado, se ha perfumado, dice, me ha dado un beso y me ha dicho, me voy a terapia, ¿no? Esas cosas para mí tienen un valor porque si conoces a esa persona de dónde viene, yo me enternece y de verdad a mí estas cosas, yo soy muy enamoradiza de la recuperación, es algo que me gusta mucho, ¿no? Intento vivir los momentos duros, sacar esos pequeños momentos, Alejandro. Entonces ha habido momentos muy entrañables, ¿no? Y ha sido muy duro emocionalmente. Creo que la sensación de indefensión se lleva muy mal, ¿no? Y no podemos hacer planes, con los pacientes hay avances que no puedes hacer, pero bueno, yo creo que nos quedaremos con dar lo mejor de nosotros mismos. Alejandro, creo que estos momentos sacan lo mejor y lo peor de las personas. Y bueno, como te he dicho al principio, ¿no? Y para acabar un poco, pues vamos a hacer la misión que tenemos cada uno lo mejor posible. Yo, eso es lo que intento cada día, Alejandro. Por supuesto que sí. Arantxa, muchísimas gracias por esta A ti, entrevista. Ha sido Alejandro. un placer. Arantxa Blecua, terapeuta y psicóloga en Zaragoza y Huesca, en el Instituto Terapéutico Arantxa Blecua. Arantxa, muchísimas gracias. Un beso muy grande, Alejandro, y gracias a ti. Gracias. Nos vemos.